Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Viviente. El conocimiento espiritual, una doctrina del Espíritu. Esta es una doctrina que no es comprendible por toda la gente. ¿Por qué razón? Porque nunca antes se había predicado. De manera que cuando alguien oye estas palabras, oye la enseñanza de la forma correcta, ella está acostumbrada a vivir de la forma carnal, de la forma equivocada. Entonces, a esta persona le parece esta doctrina falsa, que no puede ser, que eso da lugar a esto, que eso da lugar a aquello, y justifica de mil formas. No digamos los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un entendimiento que les trae un beneficio para su vida diaria. Hablando de los líderes religiosos. Entonces, esto es lo que trae el Evangelio del Espíritu. Un asombro, una admiración. Pero si usted con valor se pone a analizar las cosas, se dará cuenta que es exactamente la voluntad de Dios. Que Dios así lo dispuso. Que Dios así quería, así quiso y así es. Entonces, en esta oportunidad tenemos una enseñanza. Aunque el título sea parecido a otras enseñanzas, aún de la gracia, o de la carne, porque gracia y carne es lo mismo. ¿Por qué? Porque la enseñanza doctrinal de Cristo era carnal. Hasta que termina la enseñanza de Cristo, entonces da paso a lo espiritual. Ahora se entiende perfectamente que en Hebreos 6:1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Quiere decir que la doctrina de Cristo se vuelve un rudimento cuando comienza a impartirse la enseñanza del Dios vivo, la enseñanza del Espíritu. Entonces, esto es lo que nosotros explicamos a través de esta enseñanza, de esta doctrina. Por eso les decía, mucha gente juzga un libro por el título. Este ha de estar bueno, dice. Porque el título es llamativo, porque el título le infunde curiosidad. No, aquí no se trata de gente curiosa, aquí se trata de gente escogida. Entonces, por eso nota usted que a veces mi comportamiento delante de la cámara no es aquel que trae gracia o chistes o... No, esto es algo sumamente serio. ¿Por qué? Porque es la base fundamental de su vida para poder salvarlo de la ignorancia religiosa, sacarlo de ahí. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que se llama Ministerio del Espíritu. Pero como es costumbre, aquí se le enseña, aquí se le educa. José Luis de Jesús en el conocimiento de la gracia decía, centro educativo creciendo en gracia, la universidad del Espíritu. Así le llamaba él. Y vamos a ver en esta enseñanza muchas cosas que él dijo que ya no van, pero que en su momento fueron una realidad y una certeza. Por eso les decía, el ministerio del Espíritu no es igual que el ministerio de Cristo. El ministerio del Espíritu es el Espíritu de Dios, la doctrina de Dios. Aquella era la doctrina de Cristo, el ministerio de Jesucristo, porque era un plan de salvación, estaban salvando a la gente. Usted aquí ya fue salva, ya resucitó de los muertos. Entonces a usted se le está enseñando a vivir como un resucitado, como una nueva criatura, y va a través de las enseñanzas. De hecho, en enero del 2023, que por cierto hoy termina el 2022, nosotros cumplimos un año, 16 de enero me parece, no tengo bien clara la fecha.
entonces cumplimos un año. En un año de enseñanzas, entonces nosotros vamos creciendo. Y esto va a ser un poco más acelerado. La doctrina de la gracia tardó 40 años en predicarla José Luis de Jesús. 40 años. Exactamente lo mismo que le tocó a Moisés pasar a aquel pueblo de Egipto a la tierra prometida. Entonces, la religión dañó la cabeza de todos los que entraron a su doctrina. Para irlos limpiando, entonces fue necesaria la gracia. Por eso dice allá que con sangre y agua será limpiada, porque sangre es una doctrina y el agua es otra doctrina. Entonces le dice Nicodemo a Jesús de Nazaret: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Te es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu de la gracia es la sangre de Cristo, que limpiará vuestras conciencias de pecado. O sea que en lugar de lavar con agua, porque también se lava con agua, se lava con sangre, con una doctrina, para limpiarle la conciencia. Porque ¿quién no ha fallado carnalmente? Todos hemos cometido errores. La enseñanza pasada estaba basada en la mujer adúltera. Pero no vamos a perder el tiempo recordando lo que se enseñó hace 8 días. Entonces, este se llama el ministerio del Espíritu. Nunca antes había ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra ministerio significa departamento de gobierno encargado de un área. Lo voy a repetir: departamento de gobierno encargado de un área. Eso significa ministerio. Entonces, si usted ve en el gobierno de un país, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Deportes. Entonces quiere decir que hay una entidad que se ocupa de cada cosa de la que el pueblo tiene necesidad. Ahora, ¿cómo funcionan los ministerios gubernamentales carnales? Eso es otra historia. Entonces, quiere decir que este departamento de gobierno es el gobierno de Dios. Y es el gobierno de Dios, o sea, en este departamento se trabaja la necesidad espiritual de la gente. Es una necesidad general. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene su mente dañada por la religión. El que no tiene una cosa, tiene otra. Y así lo decía José Luis de Jesús. Vamos a entrar en materia. Entonces, vamos a ir a segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 1 al 18. Y dice así, eso lo escribe Pablo al pueblo de Corinto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos una pregunta. ¿O tendremos necesidad de algunos, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Note esto. Venían de parte del Dios vivo, pero aquí está hablando del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque era un tiempo de salvación. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar la gracia, entonces él predica el ministerio de Jesucristo, un ministerio que se dedicaba a salvar a la gente. Este no es el ministerio de Cristo, este es el ministerio del Espíritu. Aquí se le enseña a la gente cómo vivir, la que ya se salvó. Por eso es que aquí no mira usted el montón de gente.
creyendo esto, porque Jesús lo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí lo que se le da a usted es una enseñanza para comenzar a vivir en el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir, si el que fue salvado por Cristo pasó de la gracia a la transformación y de la transformación a la vida nueva. Es bien sencillo. ¿Por qué? Porque no hay que quedarse ahí. Esta es una enseñanza gradual, es del Espíritu. Aquí no es que usted sepa cantar bien y le cante al Señor. Aquí no es de que usted eche fuera demonios. Aquí no es de que usted tenga el don de tocar a la gente y sanarla. No, eso es carne. Ellos están haciendo una imitación barata de lo que se hizo en el tiempo de Jesús de Nazaret hace 2000 años. Aquí usted está aprendiendo a tener una vida sin miedo, una vida con valores del conocimiento de Dios, beneficios de Dios para su vida. Ahorita toda la gente está asustada, que la quieren matar, que aquí viene otra ola del no sé qué, que ahora si aquella del COVID-19 fue tremenda, esta que viene ahora y esta está para el 2024 y toda. Si usted cae en eso, lo matan, porque todo ese miedo entra a su cabeza. Hay mucha gente que está sufriendo de derrames, que se le tuerce la boca, que se le jala un ojo, porque entra en angustia, en temor, en miedo. Vamos a seguir. Entonces, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra como las de Moisés, sino en tablas de carne del corazón. Corazón es mente. Eso ya lo aprendimos anteriormente. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, Pablo era ministro competente de un nuevo pacto, porque el pacto de la ley terminó y entraba el pacto de la gracia. Entonces dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quiere decir que la enseñanza de la gracia lo llevaba a una vida nueva. Lo llevaba porque ya terminó. Entonces dice, verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? Porque la ley terminó, la ley tenía que morir y la gracia también tenía que morir. Esos dos ministerios, uno era en piedras y el otro era en la mente. Eso ya lo explicamos, que fue la actitud con la mujer adúltera. Entonces dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Por qué? Porque en la gracia se justificaba a la gente. No tenía la herencia del Dios vivo, pero se sentía sin pecado. Y de hecho eso lo hizo a muchas personas vivir algo desordenadamente. En la gracia, como decían en una predicación, aquí hay camino y vámonos. Bueno, no estamos hablando de eso. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, lo que es eterno. Así que, teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, sobre la mente. Pero cuando se conviertan al Señor, aquí no dice a Cristo, dice al Señor, el velo se quitará. Es lo que nosotros estamos enseñando. O sea, de hecho nosotros le estamos quitando el velo porque muchos todavía están temerosos de los mandamientos de Moisés. Entonces, ahora que entra la gracia, ya no hay condenación por la ley de Moisés, pero hay una condenación en el corazón de carne. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que terminar también. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, aquí no dice Cristo, ahí hay libertad. Por tanto, oiga bien estos últimos versículos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que esta doctrina de la gracia llegaba hasta la transformación. Iban siendo transformados de enseñanza en enseñanza. Hasta que terminara la transformación, ahí se acaba la carne y comienza el Espíritu. O sea, el ministerio de la transformación se acabó. El ministerio de la gracia se acabó. José Luis lo dijo así: la gracia no es algo que se puede pasar predicando todo el tiempo. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Entonces, terminaba la gracia. Y la transformación, José Luis también lo dijo, es de la misma manera. Es de la misma forma. Porque esto ha sido igual. La gracia, la transformación, era de la misma forma. Iba de gloria en gloria, iban terminando. Con la gran diferencia que el Evangelio del Espíritu, el que se predica aquí, ese es eterno. Ese no termina. Yo me puedo morir, pero el Evangelio va a seguir. Entonces, el Evangelio es eterno. En la ley de Moisés se vivía por las obras. Dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así dice en Romanos. También en la gracia era que el pecado había sido quitado, como dice Romanos 7:4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo. Entonces usted salía de la ley de Moisés para entrar a la gracia del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesús de Nazaret, Cristo. El Evangelio de Cristo, pero todavía seguía siendo una salvación. No era herencia, no eran beneficios, no había vida nueva. Por eso José Luis de Jesús nunca predicó vida nueva. Él predicó la gracia. Y él dijo las mismas palabras de Pablo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Voy pues, dijo, a preparar lugar. Le digo, yo tuve el privilegio de hablar muchas veces con José Luis de Jesús. Y ahora entiendo perfectamente lo que él en aquel tiempo me decía. Que yo en ese momento no lo entendía, pero no se borró de mi mente. Ahora lo comprendo claramente para poder ver las enseñanzas en realidad que hay que impartir en el Espíritu. Vamos a continuar entonces. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 1 al 6 y el 7. Dice, esto ya es Pablo después de dar una explicación que salían de la ley para entrar en la gracia. Dice, por lo cual, teniendo nosotros, hablando Pablo,
este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso es que yo no tengo problema. Fíjese que había una enseñanza que tenía 240 y algo de visitas. 240 y algo. Después resultó una que solo tenía 68. Por fin que yo viéndola hace 8 días tenía 15 visitas. Pero eso yo no le pongo interés, porque esto es de Dios. Si él a 15 le quiere revelar eso, pues son 15. Si son 5, pues son 5. Recuerda usted que en aquel tiempo Abraham le dijo: con uno que hubiera justo yo no destruyo eso, mejor decirle a Lot que salga de ahí. Pero esa ciudad tiene que ser destruida. Ya vamos a llegar por ahí. Entonces dice: entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Sabe usted qué es la palabra el Dios de este siglo? Ahí está con D minúscula, porque no es del Dios espiritual, sino Dios es aquel que tiene un conocimiento extremo de lo que se enseña. Era el Dios de la carne, el Dios de este siglo, que tenía que terminar. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque ahí está hablando todavía de la salvación, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, nuestras mentes, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que todo esto era un proyecto de Dios. Dios estaba desde el principio y Dios está hasta el final. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. ¿En dónde tenemos nosotros la excelencia? En la mente. Y el vaso de barro, que es el cuerpo. Entonces, le voy a leer unos versículos de donde comienza Génesis 3 del 1 al 7. Génesis 3 del 1 al 7 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vamos a hacer una aclaración aquí. La religión, la ignorancia, tiene todavía muchas personas pensando que las serpientes hablan. Serpiente era un sinónimo de pensamientos que atacaban la cabeza de la mujer.
contrarios a la sabiduría del Espíritu, a la sabiduría de Dios. Entonces estamos viendo claro que esta era una lucha que tenía la mujer en su cabeza. Cuando uno dice voy, no, mejor no voy. Es que si no, pero mejor, dice Dios que, y comienza esa lucha en la cabeza. A eso aquí se le simboliza con una serpiente. Por eso dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí estamos viendo algo muy importante. Se abrieron los ojos de ellos, pero no para el bien, sino para el mal, porque continúa diciendo que se vieron que estaban desnudos, que tenían miedo, porque Dios ya no estaba con ellos. La desobediencia los había separado de Dios. Ahí es que comienza el proyecto. Allá en Génesis, capítulo 9 parece. Dice que Dios vio que de continuo era maldad en la tierra y decidió traer de la tierra a todo hombre. Pero dice que Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. Y ahí viene la historia de Noé, que se salvó solo la familia de Noé. Desde ahí comienza la misericordia de Dios, con una salvación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que estas enseñanzas del Espíritu a nosotros nos dan una sabiduría. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando vino Jesús de Nazaret hace 2000 años, Él enseñaba con milagros, ejemplos y todo para salvación, para abrir los ojos del bien, porque allá les abrió los ojos del mal. Y de hecho los ojos del mal los tienen abiertos todos, ciegos no son ciegos al conocimiento del Espíritu, que eso fue lo que Jesús venía a enseñar. Y pasó por Pablo con el Evangelio de la Gracia, llegó a la transformación, ahora estamos en el Espíritu. Pero Dios manifestó muchas razones para nosotros entender eso. Dice que Giezi era un criado de Elías. Y entonces dice que a él le fueron abiertos los ojos para que viera que ellos tenían un ejército de parte de Dios más poderoso que el ejército que los acechaba a ellos. Eso se lo estoy contando solo como un ejemplo. No recuerdo si está en Primera de Reyes, capítulo 16, versos 14, 15 y 16 parece. Entonces, ahí podemos ver nosotros que de la vida de Adán hasta la llegada de Jesús de Nazaret, Dios se manifestó con milagros, con enseñanzas, no para salvación, sino para que nosotros conozcamos el poder de Dios. Es bien sencillo de entender. La enseñanza de Cristo era de una forma, la de Dios era de otra. Dios siempre ha estado en todo, Dios es todopoderoso. Y hay muchos versículos en la Biblia que dice, y al Dios todopoderoso sea la gloria por los siglos de los siglos. Así pues, que este ministerio del Espíritu es de parte del Dios todopoderoso, para que usted aprenda a leer correctamente lo que está escrito. Será hasta una otra oportunidad y nos despedimos como siempre, bendecidos con toda bendición.